Canva sin duda alguna es la plataforma que está revolucionando el diseño gráfico, porque Canva nos permite hacer documentos, pizarras, historias para Instagram, videos para TikTok, logos, portadas para Facebook, banners para YouTube, videos para YouTube. Nos da herramientas de inteligencia artificial que nos permiten eliminar fondos, nos da herramientas de inteligencia artificial que nos permiten crear imágenes, también nos permite hacer miniaturas para YouTube, flyers, banners, proyectos, carteles, historias, entre una cantidad sin fin de cosas. Por lo mismo, utilizar Canva hoy en día es una de las habilidades que deberíamos siempre tener en cuenta para poder aprender. Por eso, este video te va a enseñar cómo utilizar Canva de manera fácil, rápida y sencilla. Así que vamos. Esta cuenta que estamos viendo en pantalla es una cuenta totalmente gratuita de Canva. Es más, si ven en esta parte dice gratis, pero ahora la vamos a pasar de gratis a premium, totalmente fácil, rápido y lo mejor, gratis. Para eso vamos a ir a Google. Dentro de Google vamos a escribir Bingo Tingo y vamos a esta de acá. No les dejo el link en la descripción porque es un link algo, o esta es una página de dudosa procedencia según yo. Entonces vamos a escribir Canva, tal cual acá, y vamos al primero, puede ser. Vamos a bajar, si desean leer, lean, igual es su responsabilidad. Vamos a Download y Get Here. Ahí está cargando. Entonces, si desean leer todo lo que les está apareciendo en pantalla, léanlo. En este caso, pues, como este es un correo X, vamos a crearlo y listo. Como pueden ver, acá en esto nos aparece directamente el equipo en el que estamos, Big Rodrigo. Y ya con esto ya tenemos el acceso a todo Canva de gratis a premium. Todo en la parte premium lo vamos a acceder. De pronto hay algo que ver, y es que utilizando esta página o esta herramienta, lo que son nuestras plantillas, el dueño de este equipo puede que en un futuro, si desea acceder a nuestras plantillas o las plantillas que nosotros creemos, pueda acceder y pueda también monetizar esas plantillas. Entonces nos permiten acceder gratis, pero pues tenemos ciertas condiciones. Listo, ya dentro de este equipo pues vamos a poder acceder a cualquier cosa o cualquier diseño que esté en Canva y a todas las plantillas premium. Vamos a conocer Canva. Entonces dentro de Canva vamos a tener, esta es la interfaz, la parte de crear diseños, la parte de la cuenta, la parte de los equipos, tenemos también los proyectos. Acá en proyectos vamos a ver los proyectos con los que nosotros estamos haciendo, los que estamos colaborando y los compartidos, entre otros. También dentro de Canva vamos a tener la parte de educación, la integración de LMS, la parte de estudiantes para hacer clases en vivo y también tener como las presentaciones, todo este tipo de cosas. Pero lo más importante para nosotros es crear diseños. Ya con esta cuenta Canva vamos a crear hasta videos, utilizar todos los recursos gratuitos y vamos a acceder a cada una de las cosas que Canva nos permite. En este caso vamos a conocer la interfaz de los diseños. Listo, acá tenemos el diseño. Este es un post de Instagram cuadrado, como lo pueden ver acá dice Pro. Si lo accedemos no nos aparece ninguna marca de agua de Canva. Si lo vamos a descargar, podemos subirle la resolución al máximo, podemos colocar fondo transparente, podemos agregar las cosas que nosotros queramos y podemos descargar fácil y rápido. Estos son los diseños que nosotros tenemos también dentro de Canva. Voy a cancelar la descarga. Dentro de Canva vamos a tener la parte de elementos. En elementos vamos a encontrar todos los recursos que tiene Canva a la disposición de los diseñadores. En este caso vamos a tener las líneas y formas, en caso de que deseemos agregar formas o cualquier cosa, por ejemplo una línea para indicar que vayan a darle clic o que vayan a guardar este post. Los cuadrados que son también, por ejemplo, para resaltar palabras, o si ustedes quieren acá esto lo pueden voltear, pueden hacer parte del diseño de un post. Por ejemplo, hagamos rápido aquí un post así, este estilo. Entonces ya tenemos algo del estilo. Tenemos los elementos gráficos. Los elementos gráficos, hay varios elementos que son muy geniales porque nos permiten adecuarles los colores para que se adecuen a lo que es la identidad de nuestra marca. Entonces, por ejemplo, este de acá, si lo agregamos por acá en esto, le podemos, por ejemplo, este verde lo podemos cambiar a amarillo. Este rojo quiero que sean prendas azules. Los cacheticos de los niños, bueno, eso venía con el azul. El color de piel que sea negro.
Este amarillo. Ah, son las vísperas que tenemos. Las podemos cambiar. Ah, los botoncitos. En fin, de todo eso ustedes lo pueden cambiar, lo pueden diseñar, lo pueden ajustar para que se adecue a la plantilla que ustedes quieren hacer, al diseño que ustedes quieren hacer, a la identidad de la marca que ustedes tengan. También dentro de esto vamos a encontrar las etiquetas. Estas etiquetas suelen ser etiquetas de estilo GIF. Sin embargo, cuando ustedes lo descarguen como tipo imagen, les va a aparecer como uno de los fotogramas de la etiqueta. En este caso, por ejemplo, colocamos este libro. Vamos a darle compartir, descargar. Y lo vamos a descargar y vamos a ver cómo estas etiquetas quedan cuando descargamos. Aquí se me confundí. Cuando lo colocamos no como video, sino PNG. Vamos a descargarlo, vamos a esperar un momento. Mientras tanto vamos a seguir conociendo. Listo, aquí ya está. Listo, vamos a abrirlo. Si ven, este es el fotograma que va a quedar. Esto también depende del movimiento que esté haciendo cuando ustedes le van a dar descargar. Bueno, ya conocimos las etiquetas que prácticamente son GIFs. También tenemos las fotos, que esto es algo genial. Por ejemplo, colocamos esta foto y vamos a conocer unas de las herramientas para editar fotos. Vamos a darle quita fondos porque pues ya tenemos la cuenta pro. Y si lo ven, ya nos quitó el fondo. Vamos a colocarle acá un fondo a la imagen. Puede ser un degradado. Me gustó el azulito, se veía bonito. Listo. Y cuando ustedes quieran adaptar un diseño con los colores, por ejemplo, de estos elementos, vamos a usar estos de acá. Y si lo pueden ver, se va adecuando más fácil al diseño, porque algo que también nos permite Canva es que absorbe los colores de una imagen, de una foto, de cualquier cosa que nosotros le subamos o estén dentro del cuadro de diseño, y él va a sacar automáticamente la paleta de colores para que a nosotros nos quede mucho más fácil poder llegar a diseñar y tener congruencia con el uso de los colores. Entonces, por ejemplo, este monedito está muy bacano. Vamos a verlo por acá. Listo, ya conocimos las fotos. Acá ustedes pueden buscar la foto que quieran. Canva tiene varias alianzas con bancos de imágenes como Spexels, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, donde van a poder acceder a todos esos recursos, videos, fotos, imágenes, una cantidad de cosas totalmente gratis y pues más teniendo ya la cuenta pro. Entonces ya conocimos las fotos. Vamos también a tener pues los audios en caso de que ustedes quieran hacer videos. Si quieren hacer videos, en la descripción les dejo un video para que aprendan cómo hacer videos desde Canva y utilizando ChatGPT. También tenemos la herramienta de gráficos. Entonces acá en esto podemos ajustarla para que quede congruente con el diseño. El porcentaje. Es bastante genial. Entonces por ejemplo acá podemos agregar las etiquetas de porcentaje y eso ya lo adaptan según la infografía que estén realizando, lo que estén realizando. Y dentro de gráficos vamos a ver también muchísimos estilos de gráficos que nos permiten adecuar las diapositivas, las infografías, los folletos, todo eso. También tenemos por ejemplo en la parte de video. Y si ustedes desean, pueden por ejemplo recortar los videos, adecuarlos también para que sean cierta parte. Por ejemplo acá nosotros los vamos a recortar. Si desean recortar el video, por ejemplo queremos que sea esta parte. Y listo, ahora si queremos editar el video le vamos a acá a quitar. También podemos eliminar el fondo de los videos. Voy a darle, pero pues esto sí, a veces es demorado, a veces no, depende de la conexión de internet. Como lo pueden ver, les quitó el fondo, no lo quitó perfecto, pero sí lo quitó y quitó gran parte del fondo. Vamos a eliminar eso por el momento. También tenemos el uso de tablas. En caso de que ustedes deseen escribir, ahí en eso simplemente es darle clic, colocan lo que ustedes deseen. Y algo de lo que más me agrada son los marcos, porque dentro de los marcos pues vamos a poder acomodar los diseños, las fotos, los recursos que nosotros tengamos para que sea más interactivo aún el post, en la diapositiva, lo que sea. Y también tenemos los mockups o mockups. En este caso también nos permite utilizar las herramientas de los colores. Es bastante genial. Y lo mejor es que por ejemplo acá en esto vamos a colocar una foto de un cumpleaños. Vamos a buscarlo. Recuerden que cuando ustedes utilizan este buscador, si buscan por las etiquetas en inglés o los búsquedas en inglés, ¿cómo se escribe? Congratulations. Perdonarán mi inglés, no es muy bueno. Nos van a aparecer mejores búsquedas porque los mejores recursos están adaptados a inglés.
porque al fin y al cabo las personas que más compran o adquieren Canva, pues la verdad son hablantes de inglés. Entonces, mire, por ejemplo, ya tenemos. Y asimismo, por ejemplo, si ustedes quieren que el diseño que hagan esto sea algo más específico, por ejemplo, esta partecita, simplemente lo recortan y lo ajustan. Sencillo. Ahora conozcamos las aplicaciones que tenemos dentro de Canva. Acá en esto, en Apps, vamos a encontrar texto-imagen, vamos a encontrar lo que está en tendencia para poder agregarlo a los diseños. También vamos a encontrar las otras aplicaciones como pueden ser para agregar audio, traducir, agregar subtítulos, quitar fondos, colocar logos, entre una cantidad de aplicaciones que tienen alianzas junto a Canva para poder permitir que los usuarios que diseñan en Canva tengan una experiencia muchísimo más interactiva. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen dentro del mismo Gmail con el que crearon la cuenta, tienen la oportunidad de vincular un repositorio de fotos desde Drive, lo pueden hacer directamente acá en esto. Vamos a darle a usar y simplemente es agregarlo todo, y después pues ya simplemente es en Subidos escoger la foto que ustedes deseen utilizar para el diseño. También vamos a encontrar pues aliaciones con YouTube, un creador con Pexels, que es la biblioteca o el banco de videos que ya les hablaba anteriormente. Lo más interesante para mí es la parte de la inteligencia artificial y cómo Canva está aprovechando el uso de la inteligencia artificial para mejorar los diseños. Entonces, si necesitamos un estilo foto, puede ser cuadrado, lo vamos a cuadrar así. Recuerden que acá ustedes pueden encontrar una cantidad de estilos, diseños, o sea, pues bueno, ustedes me entenderán, colores, de todo eso dentro de los estilos. Sin embargo, que lo recalquen dentro de lo que es el prompt es mucho más ideal. Entonces, pues ya tenemos aquí congratulations. Entonces vamos a colocar familia como celebrando como cumpleaños, celebrando cumpleaños, familia de 3 papá, mamá e hijo, celebrando cumpleaños, coma, en luz, mediodía soleado, colocámosle. Pues bueno, démoslo así. Recuerden que cuando ustedes hacen prompts, entre más específicos sean, mejor lo va a tener la inteligencia artificial, porque si no, es como pedirle que haga un dinosaurio. Puede que haga un dinosaurio negro, puede que haga un dinosaurio azul, o entre una cantidad de dinosaurios que hay, pues él va a escoger uno al azar, el que él desee, o bueno, el que salga al azar, porque igual la inteligencia artificial no tiene conciencia. Pero si ustedes le especifican un Rex de color azul con zapatillas, pues va a ser más específico y la imagen va a salir más adecuada a lo que ustedes desean. En este caso, como lo colocamos acá, es familia de 3, papá, mamá e hijo. Si pueden ver, a excepción de esta foto, que es la única donde sale como una niña, pero pues sale bien el diseño. Entonces, ya teniendo este diseño, vamos acá en esto, vamos a quitar el fondo, que esto también utiliza herramientas de inteligencia artificial, y automáticamente él nos va a dar nuestro diseño pues sin el fondo. Vamos a buscar una imagen por acá en esto, en elementos, vamos a buscar una foto de una flor. Vamos a buscar fotos, pero quiero que sea una foto entera. Esta de acá. Mire, ya nos quedó sin fondo. ¿Se acuerdan que el fondo era verde? Pues entonces ya lo tenemos acá en esto para usarlo dentro del diseño. Listo, ahora vamos a dar posición, mover al fondo. Acá esto lo quitamos, lo seleccionamos y automáticamente ya tenemos eso al fondo. Acá en esto vamos a agregar esto como para que quede como si fuera un agua. El pokecito que salga de acá. Solamente es porque se vea raro. Listo. Bueno, ahora sí. Vamos acá en esto, vamos a editar foto, y acá en esto tenemos edición mágica.
Esto también es herramienta de inteligencia artificial que nos permite usar Canva. Entonces vamos con el pincel a seleccionar lo que nosotros queremos cambiar. En este caso va a ser la flor. Vamos a cambiar por una rosa. Demorado. Poder de la edición, actívate. Listo, continuar. Rosa, roja. Generar. Vamos a ver qué nos da la inteligencia artificial de Canva. Dentro de las inteligencias artificiales de Canva, ellos hasta ahora están iniciando, al menos cuando grabo este video, lo que significa que estos son prácticamente betas, la mayoría son betas, y lo que pueden ver es, por ejemplo, miren esto. ¿Me van a decir que es malo? No es malo. Estoy seguro que están sorprendidos en este momento, porque el cambio fue brutal. Brutal es brutal. Vamos a colocar el elemento y lo vamos a volver a comparar. Vamos a recortarlo. ¿Hay diferencia, sí o no? Ustedes miren. Y miren, el fondo es exactamente el mismo. Simplemente cambió esta por la rosa. ¿Qué tal? ¿Interesante o no interesante? Y eso mismo ustedes lo pueden realizar utilizando estas imágenes de inteligencia artificial que nos proporciona Canva. Lo que les venía diciendo, estas tareas son betas, como pueden ver, si hacemos un poquito de zoom, acá en la cara de la niña se ve deforme, y la cara del señor también se ve deforme, pero es porque pues se está dando la evolución hasta ahora. Listo, ahora descubramos brevemente cómo hacer un buen video utilizando Canva. Entonces vamos a crear un diseño, vamos a crear un video, en este caso va a ser vertical, estilo YouTube, pero vamos a colocarlo para redes sociales, consideraría que es como mejor. Vamos a colocar acá en esto 1080 por 1920. Redimensionar. Listo, ya lo tenemos. Ahora vamos a agregar una voz en off. Vamos acá en compartir, vamos a darle más y automáticamente vamos a tener que buscar copiar el portapapeles, presentar y grabar. Acá ir a estudio de grabación. Listo, acá ya tenemos el acceso a lo que sería Canva. Entonces vamos a empezar a grabar. El marketing de contenidos es todo un proceso. Dentro del marketing de contenidos vamos a encontrar las estrategias que nos permiten ubicarnos para poder generar contenido de calidad para nuestra audiencia. Nuestra audiencia siempre va a depender sobre nuestro branding y también las personas a las cuales nosotros consideramos nuestro público objetivo. Dentro de nuestro público objetivo vamos a encontrar la edad, la demografía, entre muchísimas otras cosas. Listo, ya grabamos el audio. Subiendo tu grabación. Listo, guardar y salir. Ya tenemos el audio. Cuando ya tenemos el audio simplemente lo vamos a agregar a la pista. En este caso vamos a coger esta de acá. Vamos a agregar otra pestaña que no entiendo por qué no me da. Bueno, vamos a buscar entre los videos marketing, que era de lo que estamos hablando, marketing de contenidos. Vamos a poder utilizar videos o fotos según lo que ustedes quieran. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar esta. Desean que el centro del video sea el que se vea. Directamente Canva nos permite colocar el video y lo ajusta a la proporción. O si queremos un pedazo específico, simplemente lo seleccionamos, lo vamos a recortar. Recortamos. Y una vez lo tengamos recortado, lo que vamos a hacer es agrandarlo. Vamos a colocar esta partecita de acá. Eso. Damos clic por fuera y automáticamente ya lo recorta. Vamos a, queda en 7.3. Listo, ahora la siguiente diapositiva. Vamos a colocar otro video. Vamos a colocar este que ya queda así. Esto, vamos a inicio. Y vamos a reproducir. El marketing de contenidos es todo un proceso. Dentro del marketing de contenidos vamos a encontrar las estrategias que nos permiten ubicarnos para poder generar contenido de calidad para nuestra audiencia. Listo, simplemente sería darle compartir, descargar y automáticamente ya tendríamos un muy buen video para redes sociales. Desde la red social que lo vayan a subir, TikTok o Instagram, les recomiendo que activen la parte de subtítulos para que tenga la red, el motor de búsqueda tenga más metadatos para poder gestionar el contenido y
darle prioridad ubicándolo donde debe ser para que el público que desea ver ese tipo de contenido lo pueda ver. Además de esto, si ustedes le agregan los subtítulos desde la aplicación, la ventaja es que cuando obtiene todos esos metadatos, la aplicación, la red social, en este caso por ejemplo TikTok, va a coger todo ese texto y automáticamente el algoritmo va a saber de qué va el video. Sabiendo de qué va el video, pues es mucho más fácil la distribución y hoy también posicionar. Entonces si alguien busca marketing de contenidos, puede que este video les llegue a aparecer. Y obviamente también depende de la descripción, cuáles son los metadatos que nosotros le damos al algoritmo para que nos muestre. Listo, ahora creemos un diseño. En este caso va a ser un carrusel para Instagram. Quiero que sea para Instagram. Vertical. Bueno, sí, vertical. Que por cierto, si ustedes utilizan carruseles verticales, ya sea en este estilo o al revés, bueno, volteado, Instagram puede que le dé un poquito más de prioridad porque esto es lo que Instagram en estos momentos está pues dando un poco más de relevancia. Entonces, podríamos utilizar una de las plantillas, pero en este caso vamos a crear una plantilla desde cero. Vamos a irnos al fondo. En lo personal, primero me agrada colocar el fondo. Vamos a colocar algo negro. Listo, ya tenemos esto. Ahora vamos a colocar los elementos. En este caso vamos a colocar un título. Vamos por la fuente. Extra volts. Para nuestro título, letras blancas. Si hay contraste, también vamos a colocar un subtítulo. También vamos a buscar Montserrat, pero esta vez quiero que sea Classic. En la parte inferior, algo que es también bastante bueno de Canvas, que nos muestra parte de lo que es la cuadrícula para mejorar el diseño. Vamos a silencio. Dejarlo por ahí de 35, creería que está bien. Otra vez blanco o gris. Blanco está bien. Ahora a este vamos a darle efectos. Vamos a colocarle sombra. Esto es muy bueno cuando ustedes puedan. Utilicen los efectos para el texto. Lo que permite los efectos del texto es mejorar la interfaz visual del texto. Entonces, para que sea un poco más legible. Acá vamos a colocar color negro. Y vamos a subirle un poquito para que se vea más. Subimos también el desenfoque. Y creo que ahí ya estaría. Entonces, ¿cómo? Usar. Y el último, creo que ustedes ya lo van a hacer. Tutoriales colocamos acá. Listo. Simplemente lo vamos a ajustar, lo vamos a ajustar. Listo, ahora aquí en esto lo seleccionamos todos. Vamos a subirlos. Y vamos a colocarle un fondo de Fairly. Vamos a elementos gráficos. Está bien, me gusta que me permita. Esto, acá está. Vamos a darle posición. Recuerden, posición vamos a colocarlo donde nosotros queramos. Vamos a agrandarlo un poquito más. De lado a lado. Listo, vamos a bajarle un poquito la transparencia. Y vamos a cambiarle el color. Pero se podemos cambiar el color que ustedes quieran. Amarillo no. Puede ser un verde claro. Lo difuminamos más. Roja. Blanco, no me agrada. Bueno, el naranja está decente, pero creo que vamos a cambiar este fondo. No me está gustando mucho. Está más decente. Vamos a subirle un poquito más la transparencia para que se vea más. Listo. Ahora vamos a resaltar las palabras. En este caso Canva. Usar Canva o Canva tutorial. Debería. Queda en rojo. También acá vamos a poder configurar el color que nosotros queramos. En este caso vamos a buscar un azul. Este azul está agradable. No, este azul de acá sé que está agradable. Lo subimos hasta fondo. Tutorial, démoslo en rojo. Rojo, seleccionamos.
subimos hasta el fondo para que quede brillante. Listo, ahora agreguémosle una imagen, puede ser. Canva. Esta foto la reducimos un poco, le damos un poquito de transparencia. Seleccionemos todos los textos. Bueno, este tutorial está un poquito corrido. Esto es igual un diseño rápido, esto no tiene ciencia ni nada del otro mundo. Vamos a darle posición en medio. Ah, mira, se me olvidó agrupar. En medio, listo. ¿Cómo usar Canva? Este Canva lo vamos a correr junto a este. Aunque bueno, este Canva creo que me gustaría darle un color aprovechando esta herramienta. Ah, es que esta paleta de colores queda decente, pero no queda tan decente. Acá vamos acá y subirle hasta el fondo. No. Ok. Bueno, queda más legible. También Canva tutorial. Y van para que sea más resaltada la palabra Canva. Bueno, aunque con la imagen a este lado creo que queda chévere. Y acá eso le podríamos agregar el logo de la empresa o lo que ustedes quieran. Y básicamente así se construye rápido una plantilla para Canva. Desde cero. Ahora creemos una presentación, puede ser. Esa presentación para el colegio, para una exposición, para hacer un video, por ejemplo. Estaría genial, pero esta vez no vamos a crear como antes la plantilla desde cero, sino vamos a valernos directamente de las plantillas de Canva. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una presentación de marketing. Vamos a buscar una que se ajuste a lo que nosotros queremos mostrar. En este caso, nosotros utilizamos mucho los colores amarillo, negro y blanco. Vamos a ver, podemos acá en esto, en el buscador ustedes también pueden filtrarlo. Por ejemplo, yo quiero por amarillo o negro. Vamos por negro y después ajustamos al amarillo. Eso está chévere. Y acá en esto lo mejor es que dentro de las plantillas también, si ustedes agregan un slide, les va a aparecer todos los slides que esta plantilla, que es la original, tenía. Entonces si ustedes desean agregar los slides, simplemente los agregan y después fácilmente cambian la información. Y lo mejor de todo es que como estos diseños ya están hechos y adaptados para Canva, ustedes los pueden editar muy pero muy fácilmente. Entonces aquí busquemos como fotos, coloquemos a este señor por acá, este otro de acá por acá, busquemos mujer, esta señorita por acá, hasta otra señorita por acá, y por ejemplo esta foto la quiero eliminar porque no me gusta. Busquemos paisaje. Y démosle iluminación. Ya sabemos que el fondo es negro, pasemos a 25. Acá esto no me gusta el azul. Vamos a colocar un amarillo. Listo. Y le vamos a cambiar todo. Esta parte es fundamental porque simplemente le vamos a cambiar todo. ¡Pum! Ajustamos todo el proyecto a nuestros colores y a la identidad de nuestra marca. Entonces, por ejemplo, ahora vamos con la letra. Vamos a esto. ¡Pum! Cambiar todo. ¡Pum! Ya, listo. No fue más. Ya todo esto en Montserrat Extra Bold. Bueno, los números pues van aparte porque directamente no los considera tanto la fuente, pero también los podemos cambiar. Y listo. Así de fácil podemos crear una presentación y personalizarla a nuestro gusto desde Canva. Ahora creemos una web desde Canva. Vamos acá en esto, vamos a buscar web. Pum. Listo. Ya lo tenemos. Vamos a escoger un diseño que tenga negro. Vamos a coger este diseño, es como chévere. Listo, lo primero es cambiar. Bueno, la letra es fácil de cambiar. Simplemente escogemos la letra y a cambiar todo. Listo, ya tenemos todo. Ahora, por ejemplo, queremos que este icono, en caso de que ustedes tengan un logo, directamente lo pueden reemplazar. Por ejemplo, si vamos a buscar bota. Vamos por acá, fotos. Ok.
Coloquemos esta imagen como si fuera el símbolo de la página o el icono, y aquí en esto le vamos a dar clic derecho y automáticamente nos va a salir toda esta lista. Entonces vamos a darle enlace. Entonces coloquemos que una vez le den clic acá en esto, vayan a google.com, pero creo que necesitamos el H. No, listo. Como pueden ver, por ejemplo, le doy clic acá. Espérense, vamos a presentación. Clic ahí y pum, de una me manda al enlace que nosotros le agregamos a la web. Y así vamos a poder añadir la cantidad de páginas. Por ejemplo, si ven que esto va como bajando, entonces en esta vamos por otra plantilla, vamos por un diseño. Que es más, dentro de esta web ya tenemos todas estas plantillas. Tenemos el perfil de la empresa, más información. Acá ustedes pueden cambiar todo lo que quieran, pueden cambiar las imágenes, los recursos. Y lo mejor es que, por ejemplo, en estos diseños, si no son imagen o marco, simplemente vamos acá en esto, buscamos la foto que queramos, la colocamos y listo. Ya reemplazamos el diseño. Si queremos colocar los marcos, los colocamos para personalizarlo más. Acá podemos darle clic derecho, agregar enlace, lo podemos agregar, podemos comentar, podemos desagrupar. Pero prácticamente es muy similar a lo que ya habíamos hecho en la parte de las presentaciones. Podemos, por ejemplo, cambiar todas las letras. Sacamos Extravort, pum, Montserrat. Fácil. Las imágenes también las podemos cambiar. Cuando son diseños, por ejemplo, colocamos esta y la vamos a dar un poquito de transparencia. Vamos a colocarle acá una personalización a la bota, que es nuestro logo. Con esto vamos a colocarla en blanco. Listo. Posición, mover al fondo. Y agregamos, agrandemos un poquito más para que quede más dentro de la bota. Pum, pum. Con Shift seleccionamos agrupar. Ya listo. Este es un solo objeto. Podemos agregar lo que nosotros queramos dentro de la presentación, dentro del diseño. Y una vez ya tengamos el sitio web, simplemente vamos a darle publicar el sitio web. Nos va a cargar esto sin barra de navegación. Vamos a utilizar en este caso, por ejemplo, un dominio gratuito. Le vamos a dar continuar y automáticamente este sitio web se va a almacenar dentro de los servidores de Canva. Si ustedes desean adquirir el hosting o el dominio, pues ya lo pueden hacer. Si desean con una plataforma aparte, lo pueden hacer. O si desean directamente con Canva, también lo pueden hacer. Y creo que eso es todo por este video. Por ahí en eso les voy a dar pues una lista de reproducción para que aprendamos a utilizar Canva. Vamos a ver más cosas de lo que ya vimos en este video, pero más a fondo y más detalladas. Entonces, sin nada más que hacer, les recomiendo suscribirse. Y nos vemos en un próximo video.